Hace unos meses un amigo me comentó que había perdido la confianza en él, que ya no creía en su palabra, que ya no creía que podía hacer lo que se había comprometido a hacer. Y por eso me pidió un consejo. Me dijo: Diego, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me sugieres? Y para ello le conté la siguiente historia. Imagina que tienes una pareja y descubres que te ha engañado. Te pide perdón, te jura que fue un error, que no lo volverá a hacer. Como tú la amas y sabes que es la primera vez que sucedió esto, pues decides perdonarla y le das una segunda oportunidad. Pues al fin y al cabo, todos podemos cometer errores, ¿verdad? Pasa el tiempo y te vuelve a engañar. Y esta vez te dice que fue un impulso, que se dejó llevar por el momento, que no lo volverá a hacer. Y tú, nuevamente, en vista del amor que sientes por esta persona, le perdonas y le dices que todo está bien, que no hay problema. Pasan unos días y nuevamente se encuentran bien. Otra vez se ríen, se abrazan, se besan. Parece que la relación incluso ha mejorado. Pero de la nada descubres que otra vez te has sido infiel. Una tercera vez. Y ahora algo cambia dentro de ti. Por más lágrimas, por más promesas, por más palabras vacías que te diga que ya ha aprendido la lección y que no lo va a volver a repetir, tú ya no le crees. Has perdido tu confianza en esa persona. Y de hecho, ya no la quieres volver a ver. Quieres estar lo más lejos de ella posible. Y si te das cuenta, esto es exactamente lo que pasa con nosotros cada vez que rompemos una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando te comprometes a ir al gimnasio, pero te quedas en tu casa viendo la televisión. Cuando dices que te vas a levantar a las 5 de la mañana, pero cuando suena el reloj lo apagas o pospones la alarma. Cuando te comprometes a estudiar, pero media hora después te encuentras viendo videos de TikTok. Cuando quedas con un amigo y de última hora te da pereza y le dices que surgió un imprevisto para no presentarte. Cada vez que haces esto, te conviertes en alguien que no puedes confiar. Si alguien te mintiera una y otra vez, ¿le creerías? No, obviamente no. Lo considerarías un mentiroso y tú no puedes confiar en la gente que te miente. Y el verdadero problema aquí radica en el hecho de que a una persona de estas tú la puedes abandonar, excepto si es que esta persona eres tú. Y si te conviertes en una persona cuya palabra no vale nada, estás condenado el resto de tu vida a vivir con alguien que no respetas y que no confías. Y esta es la receta perfecta para la inseguridad, para el bajo autoestima, para la falta de confianza. Pero aquí está lo interesante. ¿Qué es lo que sucede en cambio cuando te comprometes con tu palabra y la cumples? Cuando te demuestras a través de tus acciones que lo que dices lo haces. Déjame contarte la siguiente historia. El año pasado empecé a experimentar ciertos problemas de autoestima, de inseguridad, de falta de confianza conmigo mismo. Y realmente no sabía por qué se estaba produciendo esto. Realmente no sabía dónde estaba la raíz del asunto. Hasta que después de haberlo sopesado y haber pensado en las cosas que estaba haciendo, me di cuenta de algo. Me estaba faltando a mi propia palabra. Mira, yo soy una persona que normalmente tiende a ser muy organizada. Yo organizo mis días desde la mañana a la noche para saber qué es lo que voy a hacer. Pero en estos momentos en los que me sentía mal, en los que me sentía inseguro, falta de confianza, me di cuenta que una buena parte de ello se debía al hecho de que, pese a que organizaba mis días, ya no estaba cumpliendo o haciendo lo que me había comprometido a hacer en un inicio. Y cuando lograba hacerlo, si es que algún familiar o algún amigo me requería en ese momento, dejaba de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y le daba más prioridad a la necesidad que esta persona tenía sobre la mía. En otras palabras, me estaba traicionando constantemente. Estaba actuando como la chica de la historia anterior. Al no hacer lo que me había comprometido a hacer, estaba poniendo en juego mi autoestima y estaba poniendo en juego la confianza que sentía hacia mi persona. Así que decidí hacer algo al respecto. Decidí que esto no podía seguir y decidí empezar a comprometerme a cambiar ciertas cosas que no me gustaban, que eran difíciles, pero que sabía que a largo plazo me iban a beneficiar. Lo primero que hice fue eliminar por completo el consumo de azúcar. Ya no consumo azúcar procesado, excepto en 3 fechas importantes del año. Luego de eso, decidí comprometerme nuevamente a despertarme a las 5 de la mañana todos los días para poder hacer nuevamente mi rutina matutina y empezar mis días bajo mis propios términos, que es algo que ya había perdido desde que entré a la universidad nuevamente. Y luego de eso decidí eliminar el tiempo que pasaba consumiendo videos en YouTube o viendo películas, especialmente en la noche, sobre todo porque estaba violando mi regla de irme a la cama sin dispositivos al menos 1 hora antes de dormir. Y además de que
ver películas de noche ya se estaba convirtiendo en un mal hábito que estaba arruinando mis horas de sueño. Y fue difícil al inicio, lo tengo que admitir, pero una vez que lo hice, me empecé a dar cuenta de los resultados. Empecé a volverme nuevamente más confiado, empecé nuevamente a ganar más autoestima y empecé nuevamente a creer en que mi palabra tiene valor. Sin embargo, pese a todos estos avances, pese a que ya me había empezado a sentir un poco mejor conmigo mismo, sentía que me estaba faltando algo más, sentía que tenía que hacer algo que me sacase aún mucho más de mi zona de confort, algo que me costara mucho más que estas acciones que les acabé de comentar. Así que me comprometí a terminar el año haciéndolo. Iba a terminar el año haciendo algo que fuera realmente difícil, portando la cabeza de un dragón, y no iba a renunciar a ello. Para los que sigan este canal con regularidad, sabrán que una de las razones principales por las cuales empecé en este mundo, en el del desarrollo personal, es porque cuando estaba en el colegio sucedió algo que me hizo arrepentir por casi 4 años de mi vida, que me generó mucho arrepentimiento, mucho dolor, y necesitaba aprender a librarme de ello. Y lo que me había causado tanto dolor es el hecho de que no le había comentado a la chica que me gustaba lo que sentía por ella, por lo que me comprometí que nunca más iba a permitir que esto pase, porque no quería nuevamente experimentar ese dolor. Realmente fue uno de los periodos más bajos de toda mi vida. El problema es que estaba a punto de repetir el mismo error 10 años después, ahora en la universidad, pues había comenzado a gustarme una persona y tenía miedo de decírselo. Ese era mi dragón, el miedo que sentía en ese momento, y sabía que si quería superarlo tenía que cortarle la cabeza. Por ello definí un día y una hora para hacerlo, pero cuando llegó el momento, cuando estuvo enfrente de mí, tuve nuevamente miedo y corrí. No pude cortarle la cabeza. Había fallado, había permitido nuevamente que el miedo se apodere de mí. Y no tienen ni idea de lo mal que me sentía en ese momento, porque había roto una promesa conmigo mismo, porque mis acciones estaban demostrándome que no podía hacer lo que me comprometía a hacer cuando esto se ponía muy difícil. Intenté justificarme, intenté decir que fue una acción que lo tomé con un estado emocional muy alto y que en realidad no es necesario que lo haga, pero durante los 3 días siguientes no pude vivir en paz. Realmente la pasé muy mal. Me dolía mucho el hecho de haber fallado a mi palabra, el hecho de no haber cumplido lo que dije, porque sabía que de no hacerlo, otra vez iba a correr el riesgo de vivir los siguientes años preguntándome qué hubiera pasado si, añadido al hecho de que no podría volver a hablar enfrente de ustedes sin sentirme como un hipócrita, pues qué clase de persona sería si es que les digo que hagan algo que les dé miedo y luego yo soy el primero en evitarlo. No tiene sentido alguno. Por eso cuando llegó el 4.º día dije, de aquí no pasa, y me comprometí y estaba determinado a hacerlo. Pase lo que pase, no iba a permitir que ese dragón siga viviendo después de aquel día. Por ende, cuando vi nuevamente a esta persona, me armé de valor y le dije que me regale unos minutos para hablar. Y en esos minutos fue cuando se lo confesé todo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Los escenarios catastróficos que mi mente me pintaba antes de tomar esta acción, ¿de verdad se cumplieron? Pues en realidad no pasó nada, y de hecho ella se lo tomó mucho mejor de lo que me hubiera esperado. Eso sí, tengo que añadir que al final del día únicamente terminamos como amigos. Sin embargo, aunque ya puedo escucharle a alguno de ustedes diciendo que me frenzonearon, tienen que entender que realmente ese no era el punto. Realmente no hice esto en búsqueda de un resultado externo, sino definitivamente que lo hubiera abordado de una manera totalmente distinta. Mi motivación real aquí era superar mis miedos, era cumplir mi palabra, era demostrarme a mí mismo que puedo actuar independientemente del grado de dificultad que envuelva a una situación. Era retomar nuevamente la confianza en mí y darle valor a mi palabra. ¿Fue difícil? Claro que lo fue. No existe virtud en tolerar las cosas que no sentimos, pero al final del día lo más importante es que terminé cortando la cabeza del dragón, tal y como me lo había prometido en un inicio. Quiero que entiendan algo que es muy importante. Si no confías en ti mismo, ¿quién lo hará? Cuando las circunstancias se pongan feas, ¿a quién recurrirás? Cuando cumples tu palabra, haces 2 cosas. Primero, te demuestras que eres una persona de la cual vale la pena fiarse. Y segundo, te demuestras que eres una persona que no va a salir corriendo cuando las circunstancias se pongan complicadas. Tú tienes que ser tu principal soporte, y eso no lo lograrás sin confianza, y no tendrás confianza sin autoestima. Y nuestra autoestima proviene de la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, y la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos proviene de nuestras acciones, o como Marco Aurelio solía decir en Meditaciones, el bien supremo no reside en los sentimientos, sino en las acciones. El sentido de deleite del hombre sabio proviene de un solo lugar: actuar en concordancia con la virtud de manera consistente. ¿Quieres mejorar tu
autoestima, si quieres mejorar tu confianza, deja de buscar soluciones mágicas. La solución es simple, pero simple no significa que sea fácil. Y esto es, haz lo que dices que vas a hacer. Así de sencillo. Hazlo ahora. Hazlo con las pequeñas cosas o hazlo con las grandes cosas. Pero hazlo. En lugar de fingir ante los demás ser alguien que no eres, trabaja para convertirte en esa persona. A partir de ahora, ten mucho cuidado con lo que te comprometes a hacer. A partir de ahora, piensa en cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones, tanto si es que es contigo o con los demás. Y sobre todo, no permitas que la gente se aproveche de esto. Sé muy consciente al elegir con qué es con lo que te quieres comprometer realmente. Tampoco caigas en los extremos. Si es que en algún momento te llegaste a comprometer con algo que no está alineado principalmente con tu sistema de valores, pues no lo hagas. Tampoco quieres hacer algo de lo que te vas a arrepentir el resto de tu vida únicamente por actuar por actuar o comprometerte por comprometerte. No tiene sentido. Cuando hablo de comprometerse, me refiero sobre todo a esas promesas que sabemos dentro de nosotros que si es que las hacemos, si es que las cumplimos, nos beneficiarán en lugar de hacernos daño a nosotros mismos. Esto tiene que estar alineado con algo más grande que ti, con un objetivo, con una visión que tengas. Finalmente, ahora les toca a ustedes. Y para eso quisiera saber qué es lo que más te cuesta cumplir. ¿Qué es eso que sabes que de hacerlo mejoraría tu vida? ¿Estarás dispuesto a cortarle la cabeza al dragón o dejarás que siga viviendo? Los leo en la caja de comentarios. Eso fue todo por el video de hoy. Si es que les gustó, les agradecería que den un like, que lo compartan y que se suscriban. De esta manera me ayudan a que el canal siga creciendo y el mensaje siga llegando a más gente que lo pueda necesitar. Muchas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.